Cierren los ojos por un instante e intenten sentirlo. El peso del sol africano sobre una armadura de metal, el aire tan seco que quema la garganta con cada bocanada, y el horizonte, una línea infinita de arena y cielo que parece devorarlo todo. En este escenario, a mediados del siglo I, en la cúspide del poder de Roma, un hombre lideró a sus soldados hacia un abismo en el mapa, un viaje tan audaz y tan extremo que la historia misma parece haberlo olvidado. No encontrarán esta historia en los grandes desfiles triunfales de Roma ni en los discursos de sus cónsules más famosos. Es un capítulo perdido, susurrado solo en los textos de antiguos geógrafos. Lo que están a punto de escuchar es la crónica de esa expedición, el relato de un viaje que empujó las águilas romanas más allá de lo imaginable, desdibujando para siempre la delgada línea que separa la historia de la leyenda. Esta es la increíble saga de la primera misión romana al lago Chad, en el mismísimo corazón de África. Para comprender la audacia de esta empresa, debemos pintar el cuadro del mundo en ese momento. El dominio de Roma se extendía como un manto de civilización sobre la franja costera del norte de África. Ciudades como la magnífica Leptis Magna eran joyas del imperio, con sus foros, termas y un puerto que bullía de actividad, enviando aceite de oliva y grano a la capital. Pero este borde de prosperidad, conocido como el Limes Tripolitanus, era una frontera frágil, un muro invisible que separaba el orden romano del vasto e indómito mar de arena, el Sahara. Más allá de las últimas villas y olivares, el mundo cambiaba. Las riquezas del interior, oro, marfil, plumas de avestruz y feroces animales para los juegos del Coliseo, llegaban a través de antiguas rutas de caravanas. Pero estas rutas no eran propiedad de Roma. Estaban controladas por los amos del desierto, un pueblo que los romanos subestimaban constantemente, los garamantes. Asentados en la actual región de Fesán en Libia, los garamantes eran mucho más que los bandidos en carros que describían los estereotipos romanos. Habían levantado una asombrosa civilización en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Su capital, Garama, era un bullicioso centro urbano, y su supervivencia se debía a una maravilla de la ingeniería antigua, los fogaras. Una red de miles de kilómetros de canales subterráneos que captaban el agua de acuíferos fósiles para irrigar sus oasis. Eran, en esencia, los guardianes de un reino oculto, un pueblo que mantenía una peligrosa danza de comercio y conflicto con la superpotencia del norte. Roma lo sabía. La paz en su frontera sur era un espejismo. Periódicamente incursiones fantasmales surgían del desierto, atacando caravanas y puestos de avanzada. ¿Actuaban estos nómadas por su cuenta o eran peones en el juego de poder de los garamantes? Los historiadores modernos sospechan que la verdad era una mezcla de ambas, una ambigüedad que los garamantes explotaban con maestría. Esta no era la primera vez que Roma intentaba imponer su voluntad. En el año 19 a.C., el general Lucio Cornelio Balbo, un hombre de Cádiz al servicio del imperio, lideró una fuerza de 10.000 legionarios en una campaña relámpago. Penetró profundamente en el Fesán, derrotó a los garamantes y regresó a Roma para celebrar un triunfo, el último concedido a un ciudadano privado en la historia de Roma. Sus legionarios hablaron de haber visto un gran río que fluía hacia el sur, una visión que alimentó la imaginación romana. Años más tarde, en el 41 después de Cristo, Cayo Suetonio Paulino, mientras gobernaba Mauritania, se convirtió en el primer romano en cruzar las montañas del Atlas, observando sus picos nevados y llegando a tierras al sur del actual Marruecos. Cada expedición era una declaración de poder, una gota de conocimiento en un océano de misterio. Pero para el año 50, la situación volvió a ser insostenible. Una audaz incursión de tribus del interior golpeó las tierras fértiles que rodeaban la mismísima Leptis Magna. El ataque era una afrenta directa, una que ponía en jaque la economía y el prestigio de Roma en la región. La respuesta tenía que ser contundente. Y aquí es donde emerge nuestro protagonista, Septimio Flaco. Su figura está envuelta en sombras. No era un cónsul ni un famoso general de legión. Su nombre no resuena en las obras de Tácito o Suetonio. ¿Quién era realmente? Algunos especulan que fue un oficial de la clase ecuestre, un especialista en logística y guerra irregular. Otros, que era un funcionario provincial que vio una oportunidad única para ganar gloria. Incluso es posible que Septimio Flaco sea una versión latinizada o una transcripción errónea de otro nombre perdido en el tiempo.
Lo único cierto es que este hombre misterioso recibió el mando y la autoridad para organizar una de las expediciones más arduas jamás concebidas. Reunió una fuerza mixta, legionarios veteranos acostumbrados a la disciplina de hierro y tropas auxiliares locales, hombres que entendían el lenguaje del desierto. La logística era una pesadilla. Cada odre de agua, cada ración de grano, cada camello, debía ser cuidadosamente calculado para un viaje a lo desconocido. La columna partió de Leptis Magna, dejando atrás el aroma del mar y el mármol de sus templos por el aliento abrasador del desierto. Su ruta inicial probablemente siguió caminos conocidos, de un oasis a otro, adentrándose en el territorio garamante. El paisaje se transformó en un reino de espejismos cegadores durante el día y un manto de estrellas gélidas por la noche. Al llegar al Fezzan, el corazón del poder garamante, Flaco se enfrentó a su primera gran prueba. Ptolomeo nos dice escuetamente que sometió a los incursores, pero debemos imaginar lo que eso implicaba. No fue una batalla campal al estilo europeo, fue un enfrentamiento de estilos, la infantería pesada romana contra la guerra de guerrillas, la táctica de golpear y desaparecer de los jinetes del desierto. Flaco tuvo que adaptarse, usar la inteligencia local y probablemente combinar la fuerza con la diplomacia para neutralizar la amenaza y asegurar la retaguardia. Finalmente, el primer objetivo de la misión se había cumplido. Los ataques habían sido vengados y la autoridad de Roma se había reafirmado con sangre y acero. Sus hombres, agotados y cubiertos de polvo, probablemente esperaban la orden de regresar, de volver a la civilización. Pero Flaco, de pie en el umbral del mundo conocido, miró hacia el sur, hacia el vasto vacío en los mapas, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No iba a volver. Aún no. La decisión estaba tomada. Contra toda prudencia, contra el instinto de supervivencia de sus propios hombres, Septimio Flaco dio la orden de marchar hacia el sur. ¿Qué impulsó a este enigmático comandante? Era una ambición desmedida, la sed de una gloria que eclipsara la de todos sus predecesores. Cumplía órdenes secretas del propio emperador, una misión de reconocimiento tan confidencial que no podía ser registrada. O quizás fue algo más primario, la irresistible atracción del vacío en el mapa, el deseo humano de ser el primero en ver lo que hay más allá del horizonte. Nunca lo sabremos, pero sus hombres, atados por el juramento y la disciplina, lo siguieron. Dejaron atrás los últimos vestigios de la influencia garamante y se sumergieron en un nuevo nivel de desolación. Si el viaje hasta el Fezzan había sido arduo, lo que vino después fue una prueba de fuego para el alma. El paisaje se transformó en un océano de arena y piedra, un mundo alienígena bajo un sol blanco y castigador. El desierto no solo ataca el cuerpo, agota el espíritu. Cada día era una copia del anterior, una marcha agotadora a través de dunas interminables o sobre llanuras de grava negra y afilada que destrozaban sus sandalias. El agua, transportada a lomos de camellos cada vez más fatigados, se convirtió en el único Dios verdadero, racionada con una disciplina de hierro. La moral de la legión fue puesta a prueba. Estos eran hombres de Italia, de la Galia, de Hispania, hombres acostumbrados a los bosques verdes y a los ríos caudalosos. El Sahara era su infierno personal. Los espejismos, antes una curiosidad, se volvieron una tortura psicológica, prometiendo oasis y lagos que se desvanecían en aire ardiente al acercarse. La camaradería de la legión, forjada en innumerables batallas, era lo único que los mantenía unidos, un pequeño punto de orden romano en medio de un caos primordial. Y entonces, después de semanas en este purgatorio, el horizonte comenzó a cambiar. Una aparición oscura y dentada comenzó a elevarse desde la llanura, creciendo día a día hasta convertirse en una muralla imposible que bloqueaba su camino. No era una cadena de colinas, era una fortaleza de basalto negro, una cicatriz volcánica en la faz del planeta. Habían llegado a las montañas de Tibesti, en el actual Chad. Para los romanos aquello era inconcebible. Un macizo montañoso de roca oscura y afilada, surgiendo de la nada en medio del mar de arena. Cruzarlo representaba un desafío de una magnitud completamente nueva. Los cañones eran laberintos traicioneros y las temperaturas sufrían oscilaciones brutales. Un calor infernal durante el día daba paso a un frío helador en cuanto el sol desaparecía. El terreno era tan difícil que los camellos luchaban por avanzar y los hombres sufrían cortes y caídas constantes. Este no era un enemigo al que pudieran enfrentar con la espada y el escudo, era el planeta mismo, oponiéndose a su avance.
El paso por Tibesti fue, sin duda, la parte más mortífera y desesperada de su viaje. Pero aquellos que sobrevivieron al cruce emergieron a un mundo diferente. Al otro lado de las montañas, el paisaje comenzó a dar señales sutiles de cambio. El aire parecía tener una pizca más de humedad. Aparecieron extraños pájaros que nunca habían visto. El olor a polvo y roca fue lentamente sustituido por una lejana y casi imperceptible fragancia a vegetación. La esperanza, un sentimiento que casi habían olvidado, comenzó a regresar. Tras aproximadamente 3 meses de una odisea casi inimaginable, llegaron. No fue de repente. Primero vieron una franja de un verde vibrante en la distancia, tan intensa que parecía una alucinación. Al acercarse, el sonido llegó a ellos, un coro de vida, el zumbido de insectos, el llamado de aves acuáticas, el murmullo del agua, y finalmente lo vieron en toda su gloria. No era un oasis, era un mar interior, un océano de agua dulce que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, bordeado por una exuberante sabana. Habían llegado al lago Chad. En aquella época, el lago era una masa de agua mucho más vasta de lo que es hoy, un ecosistema colosal rebosante de vida. Para los soldados que habían pasado meses caminando a través de la muerte y el polvo, la visión era un milagro líquido. Se arrodillaron en las orillas, bebiendo el agua dulce, dejando que el lodo fresco se escurriera entre sus dedos. Su asombro se convirtió en estupefacción cuando empezaron a registrar la fauna. Los antiguos relatos lo llaman el lago del hipopótamo y el rinoceronte, y por una buena razón. Contemplaron manadas de colosos anfibios, los hipopótamos, sumergiéndose en las aguas poco profundas, sus bostezos resonando como truenos. Vieron en las riberas la inconfundible silueta de rinocerontes de 2 cuernos, una aparición prehistórica pastando pacíficamente. Es probable que también vieran elefantes moviéndose entre los altos juncos de las extensas marismas del lago. Para hombres acostumbrados a los ciervos de los bosques de Italia o a las gacelas de las colinas tunecinas, aquello era como haber llegado a un mundo mitológico. Habían alcanzado el límite del mundo conocido por la civilización grecorromana. Habían entrado en la tierra que ellos llamaban a Etiopía, un término amplio para el África subsahariana y sus pueblos. El geógrafo Ptolomeo, basándose en los informes de esta expedición, registraría que Flaco había llegado a una región llamada Ajisimba. Pero ¿quién vivía en Ajisimba? Aquí, la historia se vuelve un susurro. Los detalles de la interacción entre los pueblos nativos del lago Chad y la expedición romana se han perdido. Ptolomeo no ofrece descripciones etnográficas. Sin embargo, la ausencia de relatos de conflicto en el lago sugiere que Flaco no libró grandes batallas allí. Es posible que establecieran un contacto pacífico, quizás intercambiando baratijas romanas por alimentos frescos e información. Podemos imaginar la escena, los legionarios, exhaustos, estableciendo un campamento fortificado, mientras observan con cautela y asombro a los habitantes locales en sus canoas, gentes cuya existencia misma desafiaba todo lo que sabían del mundo. La expedición descansó, repuso sus provisiones y sus fuerzas, maravillándose del contraste entre la fértil abundancia del lago y el infierno desértico que habían dejado atrás. Habían logrado su objetivo de castigo, pero lo habían superado hasta un punto inimaginable. El águila romana, el estandarte de su legión, se había plantado, metafóricamente, más al sur de lo que ningún romano se había atrevido a soñar, a orillas de un mar interior en el corazón de un continente perdido. Durante un tiempo, las orillas de aquel mar de agua dulce fueron el paraíso, un respiro para cuerpos y almas castigadas. Pero cada amanecer en Ajisimba era un recordatorio de una verdad ineludible. Estaban en el lugar más remoto del mundo conocido, y el viaje solo estaba a medio hacer. El verdadero enemigo, el desierto que habían conquistado a un costo terrible, los esperaba para reclamar su peaje en el camino de vuelta. Septimio Flaco, tras permitir a sus hombres recuperarse y grabar en su memoria las imágenes de aquel mundo perdido, dio la orden más difícil de todas. Debían regresar. La psicología del viaje de vuelta era fundamentalmente distinta. La marcha hacia el sur había estado impulsada por la adrenalina del descubrimiento, la emoción de lo desconocido. La marcha hacia el norte, en cambio, estaba impulsada por el conocimiento sombrío de los horrores que les esperaban. Cada legionario sabía exactamente a qué se enfrentaba: el laberinto de cañones de las montañas de Tibesti, las interminables llanuras de grava y las dunas sedientas que se extendían como un océano sin vida.
No había sorpresas que los motivaran, solo la cruda y brutal tarea de sobrevivir a un infierno que ya conocían. El desierto no fue más amable en su segundo encuentro. Las tormentas de arena que los habían perdonado en la ida, ahora los azotaban con una furia cegadora, borrando cualquier rastro de su propio camino y obligándolos a navegar por instinto y por las estrellas. Las reservas de agua, aunque reabastecidas en el lago, volvían a ser una preocupación constante, cada gota más preciosa que el oro. El viaje de regreso se convirtió en una marcha fúnebre, una prueba de resistencia pura, donde la única victoria era dar un paso más. El costo humano sin duda fue alto. Aunque los registros no lo detallan, es imposible que una travesía así no dejara un rastro de tumbas anónimas en la inmensidad del Sahara. Finalmente, tras meses que debieron parecer una eternidad, los supervivientes emergieron de nuevo en el borde del mundo romano. Pero no eran la misma columna que había partido de Leptis Magna. Eran espectros, hombres demacrados, con la piel curtida y los ojos hundidos, envueltos en los jirones de sus uniformes. Su regreso a los puestos de avanzada romanos debió ser una visión impactante. El choque entre el orden y la pulcritud de la frontera imperial y el caos primordial del que estos hombres acababan de regresar. De vuelta en la seguridad de la provincia, la misión podía ser catalogada como un éxito rotundo y absoluto. Flaco había cumplido su objetivo inicial. Los ataques contra Leptis Magna habían sido vengados, y había logrado mucho más. Había impresionado a los garamantes con el alcance aterrador del poder de Roma, demostrando que ninguna distancia podía proteger a sus enemigos. Si trajeron consigo cautivos o algún botín exótico, es posible que fueran exhibidos en las ciudades de la costa, un testimonio viviente de su hazaña. Y aquí es donde la historia se sumerge en su misterio más profundo. A pesar de lograr uno de los mayores hitos de exploración en la historia de Roma, a pesar de liderar a sus hombres hasta el borde del mundo y traerlos de vuelta, el nombre de Septimio Flaco no resuena en la historia. A diferencia de Balbo, no recibió un grandioso triunfo en las calles de Roma. Sus hazañas no fueron inmortalizadas por los grandes poetas ni utilizadas como ejemplo por los oradores en el Senado. Un silencio casi total envuelve al hombre y su increíble viaje. ¿Por qué? Las especulaciones son tan fascinantes como la propia expedición. Quizás la respuesta se encuentre en la rígida jerarquía social de Roma. Flaco, probablemente un oficial de la clase ecuestre, no pertenecía a la élite senatorial que monopolizaba los grandes honores. Otorgarle un triunfo podría haber sido visto como una afrenta política por los hombres más poderosos del imperio, o tal vez la naturaleza de su descubrimiento fue simplemente demasiado extraña, demasiado ajena a los intereses pragmáticos de Roma. Un lago de bestias fantásticas en el corazón de África no ofrecía los mismos beneficios tangibles que la conquista de una provincia rica o la derrota de un rey conocido. Pero hay una tercera posibilidad, la más romántica y trágica de todas. Es muy posible que se escribiera un relato detallado de la expedición de Flaco, un diario de campaña, una crónica llena de descripciones de los paisajes, de los peligros, de los pueblos encontrados. Un manuscrito que sería uno de los tesoros más grandes de la literatura de viajes de la antigüedad. Y es posible que esa obra simplemente se haya perdido, víctima de un incendio, de la decadencia de los siglos o del simple olvido, desapareciendo para siempre y llevándose consigo los detalles más íntimos de la expedición. Sin embargo, aunque la gloria pública le fue negada, el viaje de Flaco dejó una marca indeleble en el conocimiento imperial. Los informes de los supervivientes, llenos de datos sobre distancias, accidentes geográficos y observaciones astronómicas, comenzaron a filtrarse hacia los centros intelectuales del imperio, como Alejandría y Tiro. Allí, eruditos y cartógrafos como Marino de Tiro y más tarde el gran Claudio Ptolomeo, desenrollaron sus pergaminos y comenzaron la revolucionaria tarea de redibujar el mundo. Fue gracias a los datos de Flaco que en los mapas de Ptolomeo apareció una mancha de azul en las profundidades de África, un gran cuerpo de agua donde antes solo había espacio en blanco. Y junto a él, una anotación que es la prueba más sólida de la veracidad del viaje, su evocador apodo, el lago del hipopótamo y el rinoceronte, un detalle demasiado específico, demasiado vívido para ser una invención. Las hazañas de Flaco, aunque no celebradas, no fueron ignoradas. Inspiraron a otros. En el año 70, apenas 20 años después, otro comandante, Cayo Valerio Festo,
marchó de nuevo hacia el sur para sofocar una revuelta garamante. Se dice que Festo siguió deliberadamente las rutas de sus predecesores, utilizando el conocimiento adquirido por Flaco para navegar por el Sahara. Y esto nos lleva a la especulación más intrigante de todas. Algunas fuentes antiguas sugieren que una de estas expediciones, ya sea la de Flaco o la de Festo, dejó atrás una pequeña guarnición de soldados romanos en algún lugar del lejano interior. La idea es alucinante: un puesto de avanzada romano, un microcosmos de orden latino, existiendo brevemente a miles de kilómetros de Roma, cerca de las tierras del lago Chad. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica que confirme esta teoría. Pero la posibilidad persiste, un eco fantasmal de la audacia romana, una pregunta sin respuesta que flota sobre las arenas del tiempo. La historia de Septimio Flaco es un testimonio del espíritu de Roma. Una civilización impulsada por la conquista, la ingeniería y una ambición sin límites. El poder romano emanaba de sus legiones, de sus leyes inscritas en bronce y de la autoridad casi divina de su emperador. Su derecho a gobernar se forjaba con la espada y se mantenía con una administración implacable. Era un poder tangible visible en cada acueducto, en cada calzada y en cada fuerte fronterizo. Pero, ¿es la fuerza la única fuente de legitimidad? ¿Es la conquista la única forma de justificar el dominio sobre millones de almas? ¿Qué pasaría si un imperio, una civilización entera, basara su derecho a gobernar no en la fuerza de sus ejércitos, sino en una idea, en un contrato moral con el propio universo? Para encontrar la respuesta debemos dejar atrás las arenas del Sahara y las ruinas de mármol de Roma. Nuestro viaje nos lleva al otro lado del mundo, a un reino de seda, tinta y jade, la antigua China. Aquí, el poder político no era simplemente una cuestión de linaje o poderío militar, sino un reflejo del favor cósmico. Los emperadores ascendían y caían no solo por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de los cielos. Esta creencia, la piedra angular de la filosofía política china durante más de 2 milenios, se conoce como el mandato del cielo. Según esta profunda doctrina, solo podía haber un gobernante legítimo de China a la vez. Este gobernante no era un simple rey, era el Hijo del Cielo, y ostentaba el derecho sagrado de gobernar todo lo que hay bajo el cielo, mientras mantuviera la aprobación celestial. Si un emperador gobernaba con justicia, mantenía el orden y se preocupaba por el bienestar de su pueblo, el cielo, una fuerza divina, impersonal y moral conocida como Tian, bendeciría su reinado con paz y prosperidad, pero si un gobernante se volvía despótico, corrupto o negligente, el mandato del cielo podía serle retirado con la misma rapidez con la que le fue otorgado. El origen de esta revolucionaria idea no es un debate filosófico en una academia, sino que nació del crisol de una violenta y real convulsión política, el derrocamiento de la dinastía Shang por el clan Zhou, en el siglo XI a.C., en el año 1046 a.C. El rey Wu de Zhou condujo a sus ejércitos contra el rey Dixin, el último soberano Shang, en la decisiva batalla de Muye. Los Shang habían gobernado durante siglos, legitimando su poder a través de la adoración a su deidad suprema, Shangdi. Sin embargo, según los relatos de los Zhou, la corte Shang en sus últimos años se había hundido en un abismo de exceso y crueldad. Se decía que el rey Dixin se había convertido en un tirano de manual, derrochando los recursos del Estado en fiestas depravadas, inventando castigos brutales por puro placer y descuidando por completo el bienestar de su reino. Para un pueblo que sufría bajo un gobierno corrupto, la caída de los Shang parecía inevitable y justa. Pero aquí debemos hacer una pausa y analizar como historiadores. Los Zhou gobernaron China, de una forma u otra, durante los siguientes 800 años. Tuvieron un tiempo más que significativo para asegurarse de que las narrativas históricas que sobrevivieran pintaran a la dinastía que ellos derrocaron como decadente y depravada. Más tarde, el propio Confucio, el filósofo más influyente de la historia china, veneraría al duque de Zhou, hermano menor del rey Wu, como un modelo de sabiduría y un ideal político. Este respaldo, siglos después, pagaría dividendos incalculables para la reputación de los Zhou, a expensas de la de los Shang. Tras su victoria militar, los gobernantes Zhou se enfrentaron a un problema de legitimidad. ¿Cómo podían justificar el haber derrocado a los señores ungidos? ¿Cómo evitar ser vistos como meros usurpadores hambrientos de poder? Su solución fue una genialidad política y teológica. Introdujeron el concepto de Tian,
el cielo, como una autoridad moral suprema y abstracta. Rompiendo con la adoración Shang a un dios ancestral, los Zhou declararon que el cielo, una fuerza más grande e imparcial, los había elegido para gobernar en lugar de los caídos Shang. Así nació el mandato del cielo. La afirmación de que el cielo había retirado su favor a los Shang debido a su mal gobierno y se lo había otorgado a los virtuosos Zhou. Los propagandistas Zhou señalaron presagios y desastres ocurridos durante el final de la era Shang, eclipses, inundaciones, hambrunas, y los reinterpretaron como señales claras de la ira del cielo. Las calamidades naturales ya no eran aleatorias, eran mensajes divinos sobre la virtud de un emperador. Y lo que es más importante, el mandato del cielo no tenía un plazo fijo y no estaba ligado a una única línea de sangre. A diferencia de la idea europea del derecho divino incondicional, el mandato chino era revocable. Sostenía que cualquier persona, desde un noble hasta un campesino, pasando por un señor de la guerra extranjero, podía recibir la bendición del cielo para convertirse en emperador siempre que demostrara ser un gobernante justo y capaz. La historia, por tanto, se reconfiguró como un continuo moral. Cada dinastía ascendía con el favor del cielo y caía cuando perdía su virtud. Esta fue la contribución más significativa de los Zhou al pensamiento político chino, proporcionando una poderosa justificación para el cambio de régimen y estableciendo claras expectativas morales para todos los futuros gobernantes. En su esencia, el mandato del cielo era una idea de una belleza y una simetría profundas. Creaba un contrato moral entre el gobernante y los gobernados, con el universo como testigo y juez. Pero esta idea no vivía en el éter de la filosofía, tenía consecuencias muy reales y a menudo muy violentas. Llevaba implícita una dualidad fascinante. Por un lado, reforzaba la autoridad imperial hasta niveles casi absolutos. El emperador, como hijo del cielo, era el eje del cosmos, una figura sagrada cuya palabra era ley. El pueblo le debía lealtad, pues su gobierno era la voluntad del universo. Pero, por otro lado, esta misma doctrina era una espada de Damocles cósmica suspendida perpetuamente sobre el trono del dragón. Otorgaba implícitamente al pueblo, y a cualquier líder ambicioso, el derecho a deponer a un gobernante malvado o inepto. Así, el mandato del cielo incluía, de facto, un derecho a la rebelión. Esta idea fue articulada de forma brillante por el filósofo confuciano Mencio, quien argumentó que el bienestar del pueblo era el criterio supremo. Para Mencio, un gobernante que causaba sufrimiento a su gente perdía automáticamente la sanción del cielo. Derrocar a un tirano así no era traición, sino un deber justo y necesario. Dicho de otra manera, una rebelión exitosa era su propia justificación. El hecho de que triunfara era la prueba irrefutable de que el cielo había cambiado de bando. Este concepto sirvió como un profundo freno al absolutismo, atando el poder político a un comportamiento ético, al menos en teoría. Una vez establecido, el mandato del cielo se convirtió en la lente a través de la cual los chinos interpretaban su propia historia. Las dinastías creían, ascendían y caían en un patrón recurrente e incesante, un gran engranaje de la historia conocido como el ciclo dinástico. Este ciclo se desarrollaba en varias etapas predecibles. Primero, llegaba un fundador virtuoso, a menudo un líder carismático o un general brillante que unificaba la nación tras un periodo de caos, trayendo paz y reclamando el mandato. Luego, seguían generaciones de prosperidad, una edad de oro donde la dinastía gobernaba con justicia y el reino florecía. Pero con el tiempo la complacencia o la corrupción comenzaban a arraigarse, los impuestos subían, los funcionarios se volvían decadentes y la corte se aislaba en un lujo extremo, ajena al sufrimiento del pueblo. Entonces, el cielo enviaba sus advertencias, desastres naturales, hambrunas, plagas. Finalmente, un nuevo líder, ya fuera un general descontento o un carismático líder campesino, emergía para desafiar al régimen desacreditado, liderando una rebelión que finalmente derrocaba a la dinastía. El ciclo se completaba, y un nuevo linaje comenzaba su propia andadura con el favor del cielo. La historia de China nos ofrece ejemplos vívidos y sangrientos de este patrón. Tras el largo reinado de los Zhou, China se sumió en el caos de los reinos combatientes. De las cenizas de este conflicto, el estado de Qin triunfó, unificando China por primera vez en 221 a.C. Su rey se coronó como el primer emperador Qin Shi Huang.
Su gobierno fue poderoso, centralizado y eficiente, pero también brutalmente opresivo. El trabajo forzado para construir proyectos faraónicos como la Gran Muralla y su propio mausoleo, junto con leyes draconianas, generó un resentimiento masivo. Alejar a artesanos valiosos de sus oficios para construir un ejército de terracota para la otra vida no fue visto precisamente como un uso prudente de los recursos. Fue, como diríamos hoy, la receta para una anulación rápida del mandato del cielo. Tras la muerte del primer emperador, la rebelión estalló. Todos, desde campesinos oprimidos hasta nobles descontentos, se levantaron en armas, citando la crueldad y el desgobierno de los Qin como prueba de que habían perdido el favor celestial. El mandato no era solo una idea filosófica, era un grito de guerra. En pocos años, el gobierno Qin se desmoronó. Para el 202 a.C., Liu Bang, un antiguo campesino convertido en general, derrotó a sus rivales y fundó la gloriosa dinastía Han, declarando que el mandato le había sido transferido. Sus orígenes humildes reforzaron la idea central de que el mérito y la virtud, no el nacimiento noble, eran las verdaderas cualificaciones para gobernar. La dinastía Han presidiría una de las edades de oro de China, realizando elaborados rituales para honrar al cielo y tomando los desastres naturales como serias advertencias para corregir sus políticas. Pero incluso los poderosos Han, tras 400 años, sucumbieron finalmente al ciclo de decadencia y rebelión. Siglos más tarde, la historia se repitió. La dinastía Tang, fundada en el 618, llegó al poder tras el colapso de la efímera dinastía Sui, que se había extralimitado con costosas guerras y proyectos públicos. Cuando el hambre y la rebelión acabaron con los Sui, los victoriosos Tang reclamaron el mandato y marcaron el comienzo de otra edad de oro, un pináculo de la cultura y el poder chinos. Incluso los gobernantes extranjeros tuvieron que someterse a esta ley cósmica. En el siglo XIV, la dinastía Yuan, de origen mongol, fue sacudida por inundaciones, plagas y rebeliones campesinas. Estas calamidades fueron interpretadas por la población Han como señales inequívocas de que los mongoles, como gobernantes foráneos, habían perdido el favor del cielo. Aprovechando el momento, un líder rebelde llamado Su Yuanzhang, también de origen humilde, lideró el levantamiento que derrocó a los mongoles. En 1368 se declaró emperador y fundó la dinastía Ming, proclamando que el cielo había devuelto el gobierno a los nativos chinos. El mal gobierno de los mongoles, declaró, les había costado el mandato. El ciclo, una vez más, se había cumplido. Y así, el ciclo giró una vez más. Un campesino convertido en rebelde, Su Yuanzhang, había expulsado a los gobernantes extranjeros y restaurado el trono para un linaje Han, fundando la poderosa dinastía Ming. Durante casi 300 años, los Ming gobernaron China, supervisando una era de estabilidad, inmensos proyectos de construcción como la Ciudad Prohibida y épicos viajes de exploración naval que rivalizaban con los de cualquier otra nación. Pero ni la muralla más grande ni la flota más imponente podían detener la fuerza inexorable del ciclo dinástico. A principios del siglo XVII, la dinastía Ming mostraba los síntomas clásicos de la decadencia: una burocracia corrupta, emperadores aislados en su palacio y un campesinado aplastado por los impuestos. Pero, ¿qué sucede cuando la amenaza no solo crece desde dentro, sino que también acecha desde más allá de la Gran Muralla? ¿Podría un pueblo considerado bárbaro por la corte china reclamar legítimamente el concepto más sagrado de su civilización, el mandato del cielo? Al noreste de China, en las frías tierras de Manchuria, un nuevo y formidable poder estaba observando. Los manchúes, un pueblo nómada unificado y disciplinado, vieron cómo el imperio Ming se desmoronaba desde dentro. Las rebeliones campesinas se extendieron como un incendio, y un líder rebelde, Li Zicheng, llegó a capturar la capital Pekín, provocando el suicidio del último emperador Ming. Desde una perspectiva doctrinal, el mandato ya había abandonado a los Ming. El trono estaba vacante y el reino sumido en el caos. Fue entonces cuando los manchúes ejecutaron un golpe maestro de propaganda política. En lugar de presentarse como conquistadores de la dinastía Ming, se posicionaron como los salvadores de la civilización china, cruzaron la Gran Muralla, derrotaron al ejército rebelde de Li Zicheng y declararon que su objetivo no era conquistar, sino restaurar el orden y vengar al emperador Ming caído. Al expulsar a los rebeldes y reunificar el país, los manchúes argumentaron:
con una lógica impecable dentro del sistema, que habían rescatado a China del caos. Por lo tanto, el cielo les había otorgado el mandato a ellos. Fundaron la dinastía Qing, que gobernaría China desde 1644 hasta 1912. Y para consolidar su poder, hicieron algo extraordinario. En lugar de imponer su cultura, la asimilaron. Adoptaron el sistema burocrático confuciano, mantuvieron las tradiciones y, lo más importante, se convirtieron en los nuevos guardianes del mandato del cielo. Al igual que sus predecesores, los emperadores Qing consideraban los desastres naturales como advertencias celestiales, reflexionando sobre su gobierno y realizando los rituales apropiados para apaciguar al cielo. El sistema había demostrado ser tan poderoso que incluso los conquistadores extranjeros tenían que jugar según sus reglas. Sin embargo, en el siglo XIX, la dinastía Qing se enfrentó a una crisis de una magnitud sin precedentes, una tormenta perfecta que el viejo ciclo no había previsto. Por un lado, sufrían la podredumbre interna clásica, corrupción endémica y una corte imperial cada vez más desconectada de la realidad. Por otro, se enfrentaron a un nuevo tipo de amenaza, la humillación a manos de potencias extranjeras. Las guerras del opio, los tratados desiguales y la agresión militar de Occidente y Japón expusieron la debilidad de una dinastía que parecía incapaz de proteger a su nación. Las señales del fin eran inconfundibles para el pueblo chino. Las masivas y sangrientas rebeliones, como la rebelión Taiping que costó millones de vidas, junto con la presión extranjera, fueron vistas como la prueba definitiva de que los Qing habían perdido su virtud y con ella el mandato del cielo. Finalmente, a principios del siglo XX, la revolución estalló. En 1912, el último emperador, un niño llamado Puyi, abdicó. Con su renuncia, no solo cayó una dinastía. El sistema imperial de 2000 años y la propia idea del mandato del cielo llegaron a su fin. Durante más de 2 milenios, desde los Zhou hasta los Qing, el mandato del cielo fue la roca sobre la que se construyó la cultura política china. Fue la lente a través de la cual se entendía la historia, un marco que daba sentido tanto a la paz como a la agitación. Inculcó la idea fundamental de que la legitimidad no provenía de la sangre o de la fuerza bruta, sino de un gobierno ético y responsable. Cada nueva dinastía justificaba su ascenso señalando los fracasos morales de la anterior, presentándose a sí misma como la restauración del orden justo. Esta idea contrasta fuertemente con la noción europea del derecho divino de los reyes, que otorgaba a los monarcas una sanción incondicional de Dios. El derecho de un emperador chino a gobernar era una concesión, un contrato de arrendamiento cósmico que podía ser revocado si se convertía en un tirano. Este principio confirió a la historia china un ritmo cíclico, una sensación de ascenso y caída predecibles, e incluso permitió una asombrosa movilidad social. El hecho de que un campesino como Liu Bang o Zhu Yuanzhang pudiera ascender hasta convertirse en el hijo del cielo si demostraba tener el favor del cielo era una idea revolucionaria, casi impensable en las rígidas jerarquías de otras civilizaciones. Pero esta misma idea, que exigía virtud y amenazaba con la rebelión, nos obliga a plantear una pregunta final e incómoda. Este principio aparentemente bien intencionado, que ponía el bienestar del pueblo en el centro, ¿fue en realidad una receta para la inestabilidad perpetua? ¿Fue el ciclo dinástico una fuente de renovación o una condena a la repetición constante de la guerra civil? Es un tema que sigue siendo objeto de un acalorado debate entre los estudiosos hasta el día de hoy sin que haya surgido todavía un consenso claro. En el corazón de nuestra historia yace una paradoja, una pregunta que ha resonado a través de los siglos en los pasillos de la academia y en los susurros de los historiadores. El mandato del cielo, esa idea elegante que ataba el poder a la virtud y ponía el bienestar del pueblo como el estándar definitivo, ¿fue, en última instancia, una fuente de renovación y justicia, o fue, en realidad, una receta para la inestabilidad perpetua? Para responder, debemos actuar como un juez imparcial y sopesar los argumentos. Por un lado, la acusación de que el mandato fue un catalizador del caos es poderosa. Piénsenlo. La doctrina era, en esencia, una carta blanca para la rebelión. Le daba a cualquier general ambicioso, a cualquier líder carismático, a cualquier profeta mesiánico, la justificación perfecta para desafiar al poder establecido. Cualquier desastre natural, una sequía, una inundación, una plaga de langostas, podía ser convenientemente interpretado como una señal de que el cielo exigía un cambio.
Esto significaba que el umbral para iniciar una guerra civil era, en teoría, peligrosamente bajo. El ciclo dinástico no era una transición pacífica de poder, era un eufemismo para un ciclo de autodestrucción, donde décadas o incluso siglos de progreso, conocimiento e infraestructura podían ser borrados en el crisol de la guerra, solo para tener que empezar de nuevo. Desde esta perspectiva, el mandato del cielo condenó a China a repetir sus errores, atrapándola en un bucle de nacimiento, gloria y colapso sangriento, impidiendo quizás el desarrollo de instituciones políticas más estables y duraderas que pudieran haber evolucionado para gestionar las crisis sin necesidad de una aniquilación total del sistema. Sin embargo, el argumento a favor del mandato como una fuerza de estabilidad a largo plazo es igualmente convincente, si no más. Imaginen la presión acumulada en un imperio masivo y autocrático sin ninguna válvula de escape. El mandato del cielo actuaba como esa válvula de seguridad social definitiva. Al proporcionar un mecanismo legítimo para el derrocamiento de la tiranía, canalizaba el descontento popular y le daba un propósito. Evitaba que las dinastías se volvieran absolutamente opresivas e intocables, pues sus gobernantes sabían que sus acciones eran constantemente evaluadas por el pueblo y a través de ellos por el cielo. Más importante aún, el mandato fue el pegamento conceptual que mantuvo unida a la civilización china durante 3 milenios. Las dinastías eran mortales, pero la idea de una China unificada, gobernada por un único líder legítimo, era inmortal. Cuando una dinastía caía, no se producía un colapso total en reinos permanentemente fragmentados, como ocurrió en otras partes del mundo. En su lugar, se creaba un vacío que, según las reglas del mandato, debía ser llenado. Proporcionaba una asombrosa continuidad política y cultural a través de los períodos de caos más profundos. Cada nuevo fundador no creaba un nuevo país, restauraba uno antiguo bajo un nuevo liderazgo. Era un mecanismo de renovación, no solo de destrucción. Entonces, ¿cuál es el veredicto? La verdad, como suele ocurrir en la historia, no es ni blanca ni negra. El mandato del cielo fue ambas cosas a la vez. Fue una fuerza profundamente desestabilizadora para las dinastías individuales, asegurando que ninguna casa gobernante pudiera sentirse segura para siempre. Pero fue, paradójicamente, una fuerza increíblemente estabilizadora para la civilización china en su conjunto. Sacrificaba las partes, las dinastías corruptas para preservar el todo, la continuidad de un imperio unificado y su identidad cultural. Y esto nos trae de vuelta, en un círculo completo a donde comenzamos, a las arenas del Sahara con Septimio Flaco. Hemos visto dos modelos de imperio, dos ideas de poder. Roma, cuyo poder se basaba en lo tangible, la ley y la ciudadanía, las legiones y las calzadas que unían físicamente el mundo conocido. Su legitimidad se proyectaba hacia afuera, con la punta de una espada. China, cuyo poder se basaba en lo intangible, una idea moral, un contrato cósmico. Su legitimidad se cultivaba hacia adentro, manteniendo la armonía celestial en la tierra. Cuando el poder tangible de Roma se quebró, su imperio occidental se fragmentó y la idea de una Europa unificada bajo una sola ley se desvaneció durante 1000 años. Cuando una dinastía china caía, la idea, el mandato, permanecía esperando a que el siguiente aspirante la reclamara. Al final, tanto la expedición de un legionario al corazón de África como la doctrina de un emperador en su ciudad prohibida nos enseñan la misma lección universal. Todo sistema de poder, desde el más antiguo hasta el más moderno, se sustenta en una historia, en un mandato que le otorga legitimidad. Ya sea el favor de los dioses, el derecho divino, la voluntad del cielo o, como decimos hoy, la voluntad del pueblo, el Estado de Derecho o el valor para el accionista. El poder necesita una justificación para existir, un relato que todos aceptemos para que el orden prevalezca sobre el caos. Las historias cambian, los imperios ascienden y caen, pero la búsqueda humana de un poder legítimo es, y siempre será, eterna. La historia de la humanidad está llena de ideas poderosas que dieron forma a imperios. Algunas, como el mandato del cielo, se basaban en la moral, otras, en el puro y frío poder del conocimiento secreto. Y como siempre, gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras exploraciones en los capítulos olvidados de la historia. Y ahora, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que nuestras sociedades modernas todavía operan bajo algún tipo de mandato invisible? ¿Cuál sería? Los leo. Hasta la próxima.